Estos ministerios fueron constituidos por el Señor y son sometidos a un entrenamiento en 6 áreas básicas. Yo quiero que me ponga atención a esto porque es lo que tenemos que entender bien. Cómo un siervo de Dios va a alcanzar la madurez, la capacidad para servir al Señor con fortaleza y así vengan los tiempos diferentes en la vida y en el ministerio. Primero, tiene que ser instruido en el plan del reino de Dios. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos, a los que llamó apóstoles. Tienen que ser ejercitados en la práctica. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Los mandó a predicar de 2 en 2, mandó 70 y bueno, por último, antes de irse les dejó instrucciones de que cómo ser ejercitados en la práctica de la predicación, de la enseñanza, de la profecía y del pastorado. Luego, tienen que ser confrontados con sus debilidades de carácter. Aquellos 12, aquellos 11 que le quedaron a Jesús, aprendieron a no ser dominados por sus emociones y por sus sentimientos. Acuérdense que uno de ellos era muy emocional, el apóstol Pedro. Él se cortaba orejas, él se hacía cosas violentas y él mismo confesó en cierto momento que era muy mal hablado. Dios tuvo que trabajar con él. El Señor Jesús lo procesó de tal manera que aprendió a dominar sus emociones, porque cuando uno es dominado por las emociones y no por el Espíritu Santo, entonces va a ser una obra de la carne. Pero cuando se da lugar a que el Espíritu Santo sea el que te dirija y haga, entonces es diferente. Bueno, luego tienen que ser infundidos con fuertes convicciones, como el apóstol Pablo cuando decía: yo sé en quién he creído. Dice: a mí no me vengan con otra historia, yo sé en quién he creído. Convicciones fuertes, radicales, invariables. Un siervo de Dios que hoy piensa una cosa y mañana otra, no es un siervo de Dios, no es un ministerio constituido por el Señor. Y la otra cosa, la quinta cosa que el Señor hizo con ellos fue que los llenó de su Espíritu Santo y les dio poder. Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bueno, luego les dijo: quedaos en Jerusalén antes de partir el Señor a los cielos, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Después que resucitó, llegó donde estaban los 11 enterrados, abrió la puerta, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu. Entonces, es la investidura del Espíritu Santo. Y por último, les delegó el trabajo de hacer discípulos. Dice: enseñando las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que un ministerio que el Señor ha constituido tiene que enseñar? Tiene que enseñar lo que el Señor Jesucristo ha mandado. De modo que nadie va a estar enseñando otras cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito de esos ministerios capacitados de esa manera? El propósito es perfeccionar, capacitar al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que esa es la finalidad, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. Pero este es un principio que ya operaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí, agua, pastor? Por favor, si hubiera una botellita por ahí, qué bueno sería. Bueno, les decía que en el Antiguo Testamento ya estaba ese principio. Cuando tenemos este texto aquí, en Éxodo 18:20, que dice: a ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Estas fueron las palabras de Jetro, el suegro de Moisés,
Cuando Moisés estaba en el desierto, agotado físicamente, porque tenía que estar atendiendo al pueblo y todos sus asuntos cada día. Y el Señor lo había llegado a visitar y lo ve en ese afán y le dice: te vas a morir. Y le dice: es que el pueblo viene a mí. Entonces le dice: a ellos enséñalos, delégales, diles, que aprendan ellos, que aprendan cómo deben comportarse, cómo deben conducirse y qué es lo que tienen que hacer. Entonces Moisés empezó a capacitar a aquella gente para que le ayudaran a llevar la carga. Entonces ese es el principio bíblico que el Señor Jesucristo ratificó cuando llamó a sus apóstoles, los envió y les dio el hacer de enseñar. Ahora, ¿y qué pasa en la iglesia? ¿Cuál es la finalidad en la iglesia? ¿De qué manera la iglesia es capacitada? De la misma manera que aquel pueblo de Israel fue capacitado en el desierto, pero aquí hay un cuerpo constituido por el Señor, su iglesia. Entonces dice: para la obra del ministerio, y está explicado en este texto, dice, está en Efesios 4, como sigue adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia cristiana, independientemente de cualquier denominación o nombre que lleve, tiene que tener un solo objetivo: la unidad de la fe. La fe en una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Luego dice: y del conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia de Jesucristo tiene que enseñar a conocer a Jesucristo. Él es el personaje central. Él es el Salvador, Él es el restaurador, Él es el que pagó el precio, Él fundó su iglesia, Él prometió estar, Él es el centro, Él es nuestro Rey, es nuestro Maestro, es nuestro guía, Él es todo. En la iglesia, el Señor Jesucristo es el personaje central. Entonces, ¿a quién debemos conocer? Es a Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que conocer a Jesucristo. Luego, ¿qué más? El perfeccionamiento, dice: a un varón perfecto, a un hombre maduro. El propósito de los ministerios es que cada miembro de la iglesia crezca, se desarrolle y madure, para que siendo maduro dé frutos, porque el árbol maduro da frutos. Entonces, que madure. Entonces, para que lleguen a ser perfectos, es la palabra que usa aquí, y ya entendemos que perfección humana no hay, pero está diciendo como tener una disposición de crecer continuamente y de obedecer al Señor. Entonces, la perfección aquí la vamos a interpretar como una disposición de obediencia a la palabra de Dios. Luego dice: a la plenitud de Cristo. Esa es la meta, la plenitud de Cristo. Esa plenitud no va a ser alcanzada en la tierra mientras la iglesia esté en la tierra. Cuando sea arrebatada, entonces podremos tener la plenitud de Cristo. Ahora, ¿y cuál va a ser el efecto en la iglesia? Porque toda esta enseñanza y toda esta preparación tiene que tener un efecto. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por estrategias de hombres que para engañar usan las artimañas del error. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado entonces? ¿Cuál es el objetivo? Que ya no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño? Es variable. Hoy está contento, al ratito está enojado. Te dice: ya no te quiero, y al ratito te abraza y te besa. Y le dice: ya no soy tu amigo, le dice a un amiguito. Y al día siguiente ya se le olvidó que ya no era su amigo. Entonces, lo que quiere decir es que cada creyente tiene
que alcanzar un estado de estabilidad, de templanza, de madurez. ¿Para qué? Dice que ya no sean llevados por vientos de doctrinas. ¿Por qué? Porque proliferan las doctrinas. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa y se contradicen unos con otros. Si tenemos a Cristo como centro y si guardamos su palabra, entonces vamos a tener la unidad de la fe en Cristo y no nos vamos a estar moviendo doctrinalmente de lo que hemos creído. Ya no vamos a ser llevados, dice, por vientos de doctrina. Cuando pasa el viento se lleva lo que no está bien firme. Un árbol que no está bien plantado, cuando viene un huracán se lo lleva. Una casa que no está edificada, que está edificada sobre la arena, cuando viene el huracán se la lleva. Entonces tenemos que ser tan firmes, tan estables, que no nos muevan. Bueno, ese es el propósito de los ministerios: establecer a la gente, que crezcan, que maduren, que tengan su fe bien clara, bien definida, que conozcan a su Hijo Jesucristo y que tengan fe en Él, por supuesto, porque Él es el todo, ¿no? Bueno, ok. ¿De qué manera se va a lograr ese propósito? ¿Cómo es que los ministerios van a desarrollar ese trabajo para que la iglesia sea edificada y formada? Enseñando. Decía Moisés le decía al pueblo allá en el desierto, decía, en Deuteronomio 32:2, dice ahí el texto, prepárense, yo tengo los textos aquí, pero siempre me gusta que ustedes los vayan leyendo, pero por razones del micrófono lo voy a leer yo. Decía Moisés, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Moisés no solamente era un profeta, no solamente era un líder, no solamente era el hombre llamado a ser el instrumento de Dios con milagros, sino era un maestro. Y cuando él se dedicó a enseñar al pueblo, no lo hizo de una manera, a ver si aprenden. Ahí les va, les voy a decir esto y el que agarre bueno y el que no. Les enseñó hasta afirmar lo que Dios le había dado a él. Por eso dice que goteará como la lluvia. Cuando la lluvia cae, cuando esa lluviecita pertinaz satura la tierra. No es un aguacero. Cuando cae un aguacero, al rato la tierra está seca otra vez. Pero cuando cae aquella lluvia suavecita, que cayó todo el día, que cayó 12 horas y que al día siguiente se prolonga, la tierra se satura. ¿Y qué pasa? Germina la hierba. Luego dice, destilará como el rocío mi razonamiento. En ciertas épocas del año, cuando uno se levanta por la mañana, la hierba está mojadita de rocío. Y luego dice como la llovizna sobre la grama, lo que comúnmente llamamos aquí zacate. Y como las gotas sobre la hierba. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestro está llamado a enseñar todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, continuamente, con insistencia, con firmeza, con estabilidad, no es cuestión de que ya dije un tema, ya expliqué tal cosa hace un año, que lo recuerden. No, el apóstol Pablo decía esto, y quiero que tome nota de esto. Decía, para mí no es molesto enseñaros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, a veces algunos temas, o digo algunos pastores o maestros, nos volvemos temáticos. Enseñamos sobre una cosa y volvemos sobre lo mismo, y volvemos sobre lo mismo, y volvemos sobre lo mismo.
Y dice, el pastor ya no salió de ahí, ya el maestro ya no salió de ahí. Sí, y ya aprendió lo que está oyendo. Ya aprendió, es que eso es lo importante. Uno no debe soltar un tema hasta que ya sea asimilado por los que oyen, por la disposición de que ya les quede fijo. Entonces, de esa manera es que el maestro debe enseñar. Ahora, ¿y qué dijo Jesús que se debía de enseñar? En Mateo 28 hay una cita, y la otra que les tengo yo aquí es la de Hechos 4:20. Ahí en el papel hay un error, es 4:20. Hechos 4:20, borre el 2. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar a la iglesia? ¿Cuál es la función de los maestros constituidos por el Señor? Enseñar a que guarden las cosas que el Señor Jesús ha mandado. ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes creen que sí? Bueno, son una ratificación, presentados de otra manera, de los mandamientos que ya estaban. Como cuando el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento y el Señor lo ratificó. Entonces, las cosas que Jesús mandó que se hicieran son las que la iglesia tiene que aprender y son las que los maestros tienen que enseñar. No vamos a estar enseñando otra cosa. Hay muchas cosas que la gente necesita aprender, filosofías o cursos de superación personal y tantas cosas que la gente necesita aprender, pero en la iglesia lo que hay que enseñar son las cosas que Jesús mandó que se enseñaran. Eso es la prioridad y sobre eso es que debemos estar. Bueno, Pablo le dice a Tito que se preocupe él como maestro de mantener la sana doctrina. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, cuando la gente desarrolla firmes convicciones sanas, puede transmitir eso a otra gente. Por eso es que el siervo de Dios tiene que ser retenedor de la palabra sana. ¿Para qué? Para que al hablar y enseñarla a otros reproduzca la doctrina sana, la palabra sana, así como ha sido enseñada. Y estos a su vez la van a enseñar a otros. Ahora, siguiendo la piedad, le dice Pablo a Timoteo. Tienen ustedes algunas citas ahí que pueden ir después a ellas. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, quiere decir, no se alinea con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Eso está en 1 de Timoteo 6:4. Fíjese que yo le di varias, al principio unas citas, en el principio de este punto, usted lo va a ver ahí, y luego esta que es contundente, muy clara. Dice que cuando alguien enseña en la iglesia otra cosa, pues no es un maestro constituido por el Señor, que está enseñando otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que enseñar? Conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Jesucristo siempre van a ser sanas. ¿Y cómo? Conforme a la piedad. Pero si alguno no enseña de esa manera, enseña otra cosa, ¿qué pasa? Está envanecido. Nada sabe. Nada sabe de Jesucristo, para saber esas cosas. Delira. ¿Saben lo que es delirar?
incoherencias, no conecta las ideas, no tiene conexión una cosa con otra, es delirar, hablar cosas, delira, de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, ¿qué es lo que pasa después de eso? Nacen envidias, nacen pleitos, blasfemias y malas sospechas. Las sospechas casi siempre son malas. Bueno, entonces, ¿qué hay que mantener? La buena doctrina. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. La Biblia es bien clara, ¿verdad? Lo que dice aquí es que hay mucha fábula y mucha creencia y mucha superstición en la gente. Y son las mujeres mayores las que se aferran y andan ahí con la vecina, con esto, diciéndole cosas que hágale esto, hágale aquello. Cuando hay tanta fábula, tanta superchería, ¿cómo se llama? Tanto amuleto, tanta superstición, y la gente se las cree. Mire, usted se sorprendería, hermanos, de gente que después de haber aceptado a Cristo todavía practica cosas supersticiosas, todavía tiene una herradura colgada en la pared porque es de buena suerte, todavía tiene una hoja que tiene manchas porque ahí están los números de la lotería, todavía de las plantas. Yo iba a Guatemala, eso había una planta que la compraba mucho la gente porque sus manchas dibujaban números. Pues ahí va a salir una lotería. Supercherías, mentiras, fábulas. Entonces, la palabra de Dios no tiene fábulas, tiene fe, tiene verdad, tiene certeza, tiene amor. ¿Cuál es el contenido supremo de la palabra de Dios? El amor de Dios para salvación, el amor de Dios para perdón, la verdad de las cosas que descubre la mentira, la corrección de vida. Esas son las cosas sanas que están en la palabra, las cuales deben ser enseñadas, y por eso es que es importante que haya maestros en las iglesias que se preocupen de enseñar la palabra tal como debe ser. Enseñar no es fácil, ¿sabe por qué? Porque cuando uno está enseñando fundamentos doctrinales, generalmente no es el fuego del predicador que le prende fuego a la congregación y predica que Cristo sana, salva y que aquí está un milagro, y todo eso es bueno, por supuesto, no dicen que no. A veces yo predico así, pero enseñar es otra cosa. Y a veces hay gente que cabecea cuando le está enseñando, pero es así como se aprende, como se fundamenta en la palabra, es así como se establecen los principios, es así como las verdades quedan bien claras, es así como se operan cambios en tu vida, en tu conducta y en tu carácter. Eso es lo que Jethro le dijo a Moisés: enséñales cómo se deben comportar y qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el que no se sabe comportar, ¿cómo va a corregir y enseñar a otros? No se puede. Entonces tiene que ser un ejemplo. Y un maestro, alguien que enseñe en la iglesia de Jesucristo, tiene que ser un ejemplo para otros. Bueno, sana doctrina. A Tito le dice Pablo, a Tito 2:8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién va a ser avergonzado? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sabemos que Satanás es el adversario. Y cuando el adversario dice, ahí está la verdad, pues ¿qué malo puede decir? Puede acusarte en lo personal, pero si enseñas la verdad lo va a hacer huir, porque es como una lámpara, la verdad es
una lámpara. Dice en el libro de Proverbios que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz. ¿Cómo salimos de la ignorancia que traemos, hermanos? ¿Cómo salimos? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Usted me va a decir, hermano, es que yo no soy ignorante. No, pues puede saber muchas letras, puede saber muchas matemáticas, incluso puede conocer ciencias, puede ser un genio con la computadora. Ah, no es ignorante. Sí, pero de las verdades bíblicas es ignorante, tiene que ser enseñado. Así es como venimos, para ser enseñados. Porque el escritor ilustre, el poeta, el abogado, el científico puede saber mucho de letras, de lenguaje, de composiciones, de todo, pero si no sabe la verdad bíblica, es ignorante del plan de Dios. De esa ignorancia es que hay que sacarlo. Bueno, entonces tenemos que advertir como maestros persistentemente. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Al mismo tiempo que anima, al mismo tiempo que corrige, al mismo tiempo que tiene paciencia, tiene que seguir enseñando. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esto me da risa, hermano, porque la gente, ¿cómo le gusta oír novelerías? Y es lo que quieren andar oyendo, novedades. Dice en otra parte que tendrán comezón de oír. La otra vez que dice, a ver qué dice, que le dice, a ver qué dice. Bueno, yo creo que es muy bueno oír a siervos de Dios que predican la palabra sana y buena. Pero no es cuestión de andar a la búsqueda de novedades, porque eso puede traerle confusión. Hay gente que va tras lo espectacular en la obra de Dios. La obra de Dios no es espectáculo. La obra de Dios es palabra y poder. Palabra y poder. Esa es la obra de Dios. No es espectáculo. Espectáculo es el que tenía el mago Simón allá en Samaria, en Samaria, en Samaria. Palabra y poder era lo que tenía Felipe. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, entonces dice, porque va a llegar el tiempo en que no soportan la sana doctrina y la gente va a andar tras novelerías. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo no sé, yo creo que todos ustedes miran televisión, ¿verdad? Y cada principio de año aparecen los que predicen la vida de este, la vida que va a pasar esto, y nunca pasa nada. Pero la gente los ve y les cree. Sí pasa, pero no pasa lo que ellos dicen. ¿Y la gente les cree? Otros estaban a la gente con amuletos. ¿Por qué? Porque la gente es como morbosa, les gusta lo misterioso. La palabra de Dios no es misteriosa, la palabra de Dios es clara, es como la luz del mediodía. Es cuestión de creer nada más y ver el poder de Dios. No es cuestión de que esto misterioso me va a funcionar, porque así es como funcionan los talismanes y esto y aquello. Son mentiras. La palabra de Dios es muy clara. Entonces dice: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Fíjese lo que dice aquí: tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos. ¿Qué dice? Soporta la buena vida. No, soporta los sufrimientos. Los siervos de Dios, como un llamado, van a pasar por diferentes circunstancias.
sé tener y sé no tener. Pero el hecho de que no tuviera no quería decir que Dios no fuera Dios. El hecho de que tuviera abundancia tampoco significaba que estaba sirviendo a otro Dios. Sé tener y sé no tener. Por todo estoy satisfecho. En todo estoy conforme. O sea, sufrimientos vienen. En las iglesias gente va, gente viene, gente se va, gente te ofende, gente te abraza, gente te apapacha, gente te traiciona, pasan todas esas cosas. Pasan. Al apóstol Pablo le pasaron. Cuando ustedes leen el resumen, el currículum de Pablo, está en 2 Corintios, lo que está. Cuando dice, de mis hermanos los judíos traicionados, de los gentiles apedreados, de esto, tal cosa, náufrago, tantas veces náufrago, tantas me dieron por muerto aquí y allá. Pues uno dice, ¿qué vida? ¿Quién quiere esa vida? ¿Quién quiere esa vida? Pero ¿sabe cómo termina el ministerio de Pablo? He acabado mi carrera con gozo. He guardado la fe. Por lo demás no espera sola por vida. Entonces, no, la vida del siervo de Dios, el que enseña la verdad y enseña la palabra, no es un lecho de rosas. Hay sufrimientos, hay cargas, hay contrariedades, hay de todo, hay incomprensiones, hay de todo. Pero el Señor, que es el juez, y el Señor, que es el que juzga, y Él es. Entonces, al final de cuentas, el Señor es el que va a ser glorificado. Entonces, cumple los deberes de tu ministerio. Que no te detenga el sufrimiento, que no te detenga la necesidad, que no te detenga la escasez, que no te detenga la oposición, que no te detenga nada. Ese es el llamado del siervo de Dios como un maestro enseñando la palabra. Bueno, entonces por último, ya voy a dejar nada más los resultados de la enseñanza. ¿Qué pasa cuando hay buena enseñanza? ¿Qué pasa cuando la palabra llega al corazón? ¿Qué pasa cuando es infundida sobre los principios? Mire lo que pasa. La gente crece espiritualmente. En Proverbios 9:9 dice, instruye al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Por otro lado, los proverbios dicen, deja al necio en su necedad. Pues el que no quiere, que se quede. Pues. Da pena, da tristeza, pero hay gente que no quiere, pues hay que se quede. Pero enseña al sabio. Y cuando el sabio tiene hambre y tiene deseo, va a ser más sabio. ¿Por qué? Porque nunca lo sabemos todo. Fíjense, aquí no dice enseña al que no sabe, enseña al sabio. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un proceso de aprender y tiene hambre de aprender más, quiere aprender más y aumenta su saber. Pero el que no quiere saber, el que está necio, el que está torpe, el que está cerrado de la cabeza, se va a quedar en su ignorancia, se va a quedar ahí porque no quiere despegar de ahí. Entonces, puede estar oyendo, maestro, puede estar sentado a la par del sabio, pero el sabio va a crecer y él se va a quedar. Entonces, ¿qué más pasa? Son tres cosas que le quiero remarcar. ¿Qué pasa? La gente crece espiritualmente, la primera cosa. La segunda cosa que pasa es que la gente desarrolla convicciones. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, desarrolla convicciones firmes. No es cuestión de que le voy a hacer de esta manera a ver qué pasa. No. El Señor Jesucristo dio los principios, dio los fundamentos para la vida exitosa, dio los fundamentos para la vida de negocios, dio los fundamentos para la vida matrimonial, dio los fundamentos para cualquier empresa y cualquier cosa que uno emprenda en la vida. Entonces, el que hace como la palabra de Dios dice, guarda su palabra y hace de esa manera, ese es sabio y su casa no se va a derrumbar. Pero el que es necio, dice que es como el que edifica su casa sobre la arena. Cuando vienen los vendavales, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las acrecentadas, cuando vienen las inundaciones, se va. Bueno, entonces,
Primero, la gente crece espiritualmente. Segundo, la gente desarrolla convicciones. Y tercero, la gente aprende firmeza y comunión. Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, estaban firmes, estaban juntos. Ese es un ejemplo de la primera iglesia. Firmes, permaneciendo en la enseñanza de los apóstoles. ¿Saben ustedes que durante el tiempo de la iglesia primitiva se levantaron muchos maestros? Y corrían los maestros. Cuando el apóstol Pablo andaba enseñando en todas las provincias del Asia Menor, llegaban otros maestros, llegaban otros que sean apóstoles. ¿Y cómo era que estos podían ser reconocidos como verdaderos siervos de Dios? Había un concilio de apóstoles en Jerusalén y cualquier asunto difícil lo remitían allá, y allá juzgaban, y allá determinaban, y allá aprobaban o desaprobaban. A Pablo, al apóstol Pablo, lo examinaron, lo expulgaron para darle la diestra de bienvenida entre ellos. ¿Por qué? Por el celo. ¿Debe haber celo? Sí, pero no rivalidad. No es cuestión de que yo soy único y solo yo tengo la verdad y todos los demás son mentirosos. No, la palabra de Dios nos da lineamientos, nos da reglamentos para entender quién está en la verdad. Y ellos tienen que reconocer que Pablo no era un charlatán ni era un mentiroso, sino que era un siervo de Dios con un llamado especial. Hoy nosotros, ¿cómo vamos a conocer quién es un siervo de Dios? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y por lo que enseña y lo que predica y lo que hace. Primero, en un siervo de Dios tienen que coincidir estas cosas. Lo que predica debe ser netamente bíblico, lo que enseña. Luego, su vida tiene que estar conformada a la palabra que predica. Eso es importante. Y luego, tiene que estar bajo una autoridad, porque el que no sabe reportar a una autoridad nunca va a poder ejercer una autoridad. Eso es importante. Les voy a decir algo. Cuando mi esposa y yo venimos a esta ciudad a fundar esta iglesia, empezamos una iglesia independiente. Pero yo le dije a mi esposa, no vamos a quedarnos independientes. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Tenemos que reconocer un concilio que coincida en los fundamentos doctrinales con lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el día que uno ya no esté, va a haber quien vigile por el bienestar de las ovejas. Entonces, es importante tener a quien reportar. Y a mí me han dicho muchas veces, pastor, ¿por qué está usted con ese concilio? Nunca lo visitan, nunca le echan la mano, nunca hacen esto. Pues ese es el problema de ellos. Pero yo reporto con ellos y les pregunto y tengo cierta comunicación con ellos. ¿Por qué? Porque es una institución legal en este país, es una denominación que coincide con los fundamentos que nosotros tenemos. No estoy casado con ellos, pero lo que ellos hacen en los fundamentos doctrinales está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Entonces, si un día yo les dijera, me voy de pastor, o un día se me ocurre morirme, pues ellos sabrán a qué ponerlo. Así es. A menos que yo les dijera, fulano de tal va a seguir en mi lugar. Yo lo digo. Entonces es importante. La gente aprende a tener comunión, firmeza y estabilidad, mantener firmes la enseñanza de los apóstoles. Ahora hay muchos apóstoles, ellos sabrán si son apóstoles, pero aquí nos estamos refiriendo a los apóstoles del Cordero, los que el Señor Jesucristo estableció en una iglesia primitiva. Comunión, la iglesia tiene que tener comunión. El partimiento del pan y la oración tienen que ser cosas comunes en la iglesia. Bueno, esto es con respecto al ministerio de la enseñanza. El maestro está llamado a fundamentar, haciendo un resumen ya de todo lo
El apóstol es la persona que establece doctrina, que abre iglesias y que vigila sobre el buen funcionamiento de las iglesias. El profeta es el que habla de parte de Dios para corregir, para enseñar también, para advertir. Proclama la palabra de Dios. Algunas veces habla del futuro, pero profetizar no es siempre hablar del futuro. El evangelista es el que proclama las buenas nuevas de salvación al mundo. Pero el evangelista, yo en mi experiencia, en los años que yo llevo en el ministerio, he visto que los evangelistas generalmente no pueden ser pastores, porque el mensaje de ellos es salvación, perdón, exhortación, y no pasan de ahí. Por eso van de una iglesia, van de un lugar, de una ciudad a otra, predicando el evangelio del reino, salvación, perdón, sanidad, restauración. Eso es lo que hacen. Pero formación es de los otros ministerios. El pastor cuida al rebaño, el maestro enseña al rebaño, el apóstol establece. Esos son los ministerios que el Señor Jesucristo estableció para el cuidado de su iglesia. Bueno, nos